Buenos días, Antonio. ¿Qué tal? Buenos días. Me parece a mí que el hecho de que Eduardo Medina Mora haya renunciado a presentarse ante el Senado de la República para dar las razones y los motivos de su renuncia nos pone todavía en una tesitura bastante extraña. ¿Qué opinas tú, Jorge? Me parece que es muy sintomático de la situación tan extraña, pero sobre todo violatoria, me atrevería a decir, violatoria de la Constitución, en la medida en que es clarísimo el artículo 98, según el cual el ministro de la Suprema Corte puede renunciar siempre y cuando haya razones graves, y formalmente no las conocemos, ni en su carta de renuncia, ni por supuesto ahora con su decisión de no salir a explicar públicamente por qué renunció. El gobierno federal, tanto el presidente de la República como la Unidad de Inteligencia Financiera y su titular han salido a decir que se trata de una investigación por presunto lavado de dinero. Sí, así es. Pero no tenemos, de acuerdo con la Constitución, la claridad respecto a la falta grave que justificaría la renuncia de Medina Mora. Por supuesto que una investigación por lavado de dinero, pues es algo, es un hecho grave, sí, así es. Pero el ministro tiene que salir a explicar por qué está renunciando. Sí, así es, y no sucedió. No ha sucedido y parece que su decisión es no salir, y entonces no puede ser tampoco, y esto también es muy importante, que el Senado tampoco dé por hecho que ya es un hecho grave y que entonces se acabó el asunto. Es decir, pareciera que estaríamos en una sucesión de violaciones, es decir, el ministro no informa los motivos graves de su renuncia, el presidente la acepta sin que la opinión pública sepa cuáles son esos motivos graves, y el Senado la prueba o la puede aprobar sin que tampoco el ministro haya dicho qué fue lo que pasó. Es decir, estamos ante un auténtico vacío de información que solamente está siendo alimentado por especulaciones, y eso empeora la situación. Hasta ahora lo único firme que tenemos es lo que ha dicho el presidente de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, de que hay una investigación en su contra, y ya. Así es. Ahora, insisto, o sea, es suficientemente grave esto, sí, por supuesto, pero no ha sido explícito, la opinión pública mexicana no ha tenido de manera clara cuál es ese delito grave por el que el ministro Medina Mora ha renunciado. Y que, por cierto, como es todavía ministro, el día de ayer no estuvo presente en la sesión, es muy seguro que hoy tampoco esté en el pleno de la Suprema Corte, cuando su renuncia, si bien ha sido aceptada por el presidente, no ha sido aprobada por el Senado. Sin embargo, no tendrá mayor problema, siendo el Senado mayormente morenista, quiero pensar. Sin duda sí será, pero estaremos ante una falta o un incumplimiento de lo que claramente señala la Constitución. Sí, así es. Ahora, para poder entender precisamente por qué este mare magnum de sospechas, es necesario también tener presente la narrativa o la historia de Eduardo Medina Mora, que no es precisamente una enchilada. O sea, comencemos desde la parte en la cual fue titular del CISEN, y luego su oscura trayectoria hasta haber sido un muy impugnado magistrado. Sí, bueno, yo creo que la característica esencial de su carrera burocrática, de su carrera burocrática de altos vuelos, fue la improvisación en todo. Él durante los años 90, durante todas las décadas 90, trabajó como un alto directivo en un grupo empresarial que se llama DESC, y de ahí, cuando Vicente Fox gana la presidencia y crea su gobierno desde una visión empresarial, invita a Eduardo Medina Mora a hacerse cargo del CISEN. Sí.
que era el aparato de seguridad e inteligencia del Estado mexicano. Pero pues evidentemente no tenía experiencia ninguna en asuntos tan delicados, tan graves, que tienen que ver con la seguridad nacional, porque recordemos que la seguridad nacional no se reduce al espionaje, se reduce, significa toda la serie de condiciones que tienen que ver con la gobernabilidad, la viabilidad, las amenazas, los riesgos de una nación. Y tiene una serie de componentes: militar, política exterior, económico. Es decir, estamos hablando de una materia sumamente compleja para profesionales. Y Eduardo Medina Mora llega a este centro de investigación, evidentemente como un cargo político más. No hace absolutamente nada, sigue la inercia de lo que había sido el CISEN durante tantos años, que por supuesto venía profesionalizándose, y en el del CISEN pasa a secretario de Seguridad Pública, cuando se acordará al público que fallece el secretario de Seguridad Pública en un accidente en helicóptero en el Estado de México. Entra de emergente Medina Mora, tampoco sin ninguna experiencia policial. Le tocan dos hechos significativos, que son la represión policial en Atenco por el asunto del aeropuerto de Texcoco, y la incursión policial sumamente violenta de Policía Federal y Policía Estatal en Oaxaca, cuando el movimiento de la APO, de la Asamblea Popular, de la Asamblea de Pueblos Popular de Oaxaca. De ahí, de policía, en el siguiente gobierno con Felipe Calderón, pues lo hace procurador general de la República, sin tampoco tener ninguna experiencia en procuración de justicia, porque si bien es abogado, bueno, se tituló en la UNAM como abogado, pero en realidad se dedicó a la carrera empresarial. Y entonces se convierte de director de la Agencia de Seguridad e Inteligencia a un jefe policial, y de jefe policial a procurador general de la República. Son 3 años ahí en la primera parte del gobierno de Felipe Calderón, que fueron sumamente conflictivos al interior del gabinete de seguridad, y cometió abiertas y francas pifias, que también recordará el público, que en su momento él anunció una llamada operación limpieza dentro de la Procuraduría General de la República. Y vino, eso significó la detención de varios funcionarios de alto nivel, incluido un subprocurador, el de delincuencia organizada. Y lo mismo, eso terminó en mucho ruido, porque todos quedaron libres con el paso del tiempo, sin que se les comprobara nada. Ajá. Lo mismo pasó con el caso de los granadazos en Michoacán, que eso fue todavía más grave en la medida en que estuvimos ante el primer atentado narcoterrorista de grandes dimensiones en el país, y el caso es que toman a 3 personas detenidas como responsables, como chivos expiatorios, y los acaban de exonerar después de 11 años, que no tuvieron absolutamente nada que ver. A pesar de que fueron torturados, inculpados. Acordará también el público que fueron presentados en la televisión, golpeados, y según esto explicaban cómo habían cometido el atentado. Y luego vino otra pifia más, que fue el llamado Michoacanazo, cuando detuvieron a una serie de funcionarios estatales y municipales en Michoacán, y también fueron saliendo de poco a poco, porque no salieron nada. Entonces, pues la improvisación, y luego viene una improvisación más cuando lo convierten de la noche a la mañana en diplomático. Después del paso por PGR, lo manda Felipe Calderón, lo acredita como su embajador, como embajador de su gobierno ante Gran Bretaña. Ahí está un rato, y después el expresidente Enrique Peña Nieto lo acredita como embajador en Washington. Dos embajadas, por supuesto, de altísimo nivel, muy importantes, pero que también nos indican que se trataba de una persona que no deja de ser que estuvo absolutamente improvisado en todos sus cargos, y de ahí ya lo designan como ministro de la Suprema Corte de Justicia sin ninguna credencial para hacerlo. Así es. Así es como esta joyita llega entonces a la Suprema Corte de Justicia.
Ahora, más allá de lo muy cuestionable que es la trayectoria y la carrera policial y jurisprudencial de este señor Medina Mora, las formas y quizá el fondo de su salida implican una igual o peor preocupación. Quiero pensar. Sin duda ninguna, porque nos ha colocado como país en una situación de franca vergüenza internacional, en la medida en que hay pocas experiencias en el mundo de que un juez constitucional renuncie. Pensemos que los jueces constitucionales son los máximos jueces, los principales jueces de un país, son quienes están a cargo del respeto a la Constitución, tienen el papel central de equilibrar poderes, revisan los actos del Ejecutivo, revisan los del Legislativo, incluso inducen a legislación. Se acordarán ustedes cuando la Suprema Corte pide la regulación en torno a la ley en torno a la publicidad oficial, deciden hasta dónde está el papel del Ejecutivo, el del Legislativo, revisan la invasión de esferas hacia los poderes estatales, hacia los municipales. Es decir, son el centro neurálgico del funcionamiento adecuado de la Constitución de un país. Por lo tanto, se trata de personas técnicamente muy preparadas y, por supuesto, se busca que sean lo más, si no intachables, pues bueno, pues sí, por lo menos, o sea, con un gran respeto y autoridad moral. Sí. Pero pues no se cumplió el caso, no fue el caso con Eduardo Medina Mora, y me parece que eso también es muy importante decirlo, me parece que sí representaba la síntesis de esta comunión de lo que se llamó, de esta comunión que hubo entre el PRI y el PAN del año 2000 a la fecha. No es tomar una posición política, sino más bien creo que se trata de un representante de un grupo político que tuvo el poder en los últimos 3 sexenios. Es correcto. Ahora, por ejemplo, hay unas perlas muy reveladoras recientemente con este tema. Por ejemplo, Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo textual que la renuncia del ministro tenía que ver con proteger a grupos o personas relacionadas con el gobierno anterior. ¿Qué opinas al respecto? Hay hechos factuales. El más significativo, hay algo factual. El más significativo es la decisión que tomó en noviembre pasado, pocos días antes de que Enrique Peña Nieto entregara el poder, la decisión de que el entonces presidente no fuera investigado o no formara parte de las investigaciones que se están llevando a cabo en Chihuahua por el desvío de recursos del PRI, bueno, desvío de recursos que pertenecían al estado de Chihuahua y que fueron operados por el PRI en la campaña intermedia de 2015. El gobernador Javier Corral, ha buscado, por supuesto, elevar al más alto nivel político el tema, y ha pretendido implicar al gobierno federal en este desvío, y en particular a la presidencia de la República, en la medida en que, según argumenta, pues no pudo ser ajena a este desvío. Entonces, la Presidencia de la República, en su momento, la Consejería Jurídica de la Presidencia de Peña Nieto, interpone una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte pidiendo de que limite la investigación a los funcionarios directamente implicados y no involucra al presidente de la República. Y entonces Eduardo Medina Mora resolvió en ese sentido, es decir, le da una protección desde el más alto tribunal a Enrique Peña Nieto. Y luego vino otra decisión de devolver una operación resolvió un amparo para que el abogado Juan Collado pudiera recuperar parte de su dinero, sí, antes de que lo detuvieran.
es decir, pudiera movilizar parte de su dinero antes de que lo detuvieran. Es decir, sí parece que se ajusta su conducta a que habría estado orientada en buena parte a la protección del grupo al que perteneció en estas 2 décadas. Ahora, ya para cerrar este negro capítulo, también quisiera que me comentaras sobre la joyita que nos regaló ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la mañanera. Dijo, textual, que él tomó libremente su decisión de renunciar. Yo no di instrucciones de que se le acosara para que renunciara. ¿Qué opinión te merece esta expresión aparentemente inocente del presidente? En política, y menos en el político tan avesado como es el presidente de la República, no puede haber ninguna inocencia. Hay otra vez algo factual que nos indica que nos ayuda, no sé si nos explica, pero creo que hay que tomarlo en cuenta. Cuando Eduardo Medina Mora era el director de CISEN, se acordará también el público que vino el escándalo de los videos en los que cercanos colaboradores de López Obrador, entonces en el gobierno de la Ciudad de México, recibían dinero del empresario Carlos Ahumada. Así es. Y esos videos fueron letales para la pretensión presidencial de López Obrador. Estamos hablando del año 2004. Eso fue incluso antes del famoso, un año antes del desafuero, ¿no? Por la famosa violación de un amparo por parte del presidente, del ahora presidente de la República. Uh-huh. Entonces, el escándalo, detrás de los videoescándalos estuvo el CISEN. El delegado del CISEN en Ciudad de México fue quien estuvo operando junto con Ahumada, Diego Fernández de Ceballos, entonces senador del PAN, este escándalo que sí fueron muy dañinos para la imagen de López Obrador. Digo, no, me resulta difícil, pero vale la pena pensar que quienes participaron en este escándalo en su momento ahora están en dificultades ante la ley. No porque el presidente haya dicho, bueno, ahora vamos por ellos, sino que pues también las propias acciones de estas personas pues los pusieron en condición vulnerable, pero que no hay que olvidar que fueron protagonistas de ese momento en que López Obrador resultó sumamente afectado. Es correcto. Jorge Carrasco, periodista e investigador de la revista Proceso, te agradecemos de verdad mucho que nos ayudes a arrojar un poco de luz en esta auténtica cloaca de la jurisprudencia nacional. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, Antonia. Muchísimas gracias.